Hola, futuro inversor. En este vídeo, vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más fascinantes y poderosos del mundo de las finanzas, el interés compuesto. Pero no solo eso, hoy te voy a mostrar cómo puedes aplicar este concepto en la bolsa de valores para multiplicar tu dinero de manera exponencial. Si alguna vez te has preguntado cómo algunos inversionistas logran construir fortunas a largo plazo, la respuesta está en el interés compuesto y en cómo lo aplican en sus inversiones. Así que quédate hasta el final porque este vídeo podría cambiar tu futuro financiero. 1. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es el proceso mediante el cual los intereses que genera sobre una inversión o ahorro se reinvierten, generando así nuevos intereses sobre esos intereses. A diferencia del interés simple, donde solo ganas intereses sobre el capital inicial, el interés compuesto permite que tu dinero crezca de manera exponencial con el tiempo. Imagina que tienes una planta. Con el interés simple, solo riegas la planta y crece un poco cada año. Pero con el interés compuesto, no solo riegas la planta, sino que también recoges sus semillas y plantas nuevas. Con el tiempo, no tienes una sola planta, tienes un bosque entero. 2. La fórmula del interés compuesto. La fórmula matemática que representa el interés compuesto es A igual a P por 1 más R, N igual a P por 1 más R, N, donde R es el monto final que obtendrás. P es el capital inicial que invierte o ahorras. R es la tasa de interés, expresada en decimal. N es el número de periodos de tiempo, años, meses, etc. Ejemplo práctico. Si invierte $1 a una tasa de interés anual del 10% durante 5 años, el cálculo sería A igual a 1000 por 1 más 0,10, 5 igual a 1000 por 1,6105 es igual a 1, 610,51 A igual a 1000 por 1 más 0,10, 5 igual a 1000 por 1,6105 es igual a 1, 610,51, es decir, al final de los 5 años, tendrías $1.610 con 51 centavos. Y lo mejor es que este crecimiento se acelera con el tiempo. 3. El poder del tiempo en el interés compuesto. Uno de los aspectos más fascinantes del interés compuesto es cómo el tiempo juega a tu favor. Cuanto antes comience a invertir o ahorrar, más poderoso será el efecto del interés compuesto. Esto se debe a que los intereses se acumulan y se reinvierten durante más periodos, generando un crecimiento exponencial. Ejemplo. Si invierte 1000 a una tasa del 101.000 a una tasa del 1045,259. Si haces la misma inversión a los 35 años, a los 65 años tendrías $17 con 449 centavos. Si esperas hasta los 45 años, solo tendrías $6 con 727 centavos. La diferencia es abismal. Por eso, el tiempo es tu mejor aliado cuando se trata de interés compuesto. 4. ¿Cómo aprovechar el interés compuesto en la bolsa de valores? Ahora, sabemos de cómo aplicar el interés compuesto en la bolsa de valores. La bolsa es uno de los mejores lugares para aprovechar este fenómeno, ya que históricamente ha ofrecido rendimientos atractivos a largo plazo. A. Reinversión de dividendos. Una de las formas más comunes de generar intereses compuestos en la bolsa es a través de la reinversión de dividendos. Muchas empresas pagan dividendos a sus accionistas, y si decides reinvertir esos dividendos en lugar de retirarlos, estás aplicando el interés compuesto. Ejemplo. Supongamos que invierte $10 en una acción que paga un dividendo del 4% anual. Si reinviertes esos dividendos, tu inversión crecerá de la siguiente manera. Año 1 y 10 de la madrugada. 000 más 10.000 más 400, dividendos, igual a $10.400. Año 2 y 10 de la madrugada. 400 más 10.400 más 416, dividendos, igual a $10.816.
Año 3 y 10 de la madrugada. 816 más 10.816 más 432,64, dividendos, igual a $11.248,64. Con el tiempo, este crecimiento se acelera gracias al interés compuesto. B. Crecimiento del valor de las acciones. Además de los dividendos, el valor de las acciones también puede aumentar con el tiempo. Si inviertes en empresas sólidas y con buen crecimiento, el valor de tus acciones puede multiplicarse, generando ganancias de capital que también se pueden reinvertir. Ejemplo: si compras acciones de una empresa a 100 por acción y el precio sube a 100 por acción y el precio sube a 150 en 5 años, tus ganancias de capital pueden reinvertirse en más acciones, lo que acelera el crecimiento de tu inversión. C. Fondos indexados y ETFs. Otra forma de aprovechar el interés compuesto en la bolsa es a través de fondos indexados o ETFs, Exchange Traded Funds. Estos instrumentos te permiten invertir en una canasta diversificada de acciones, lo que reduce el riesgo y maximiza el potencial de crecimiento a largo plazo. Ejemplo: si inviertes en un ETF que replica el índice S&P 500, que históricamente ha tenido un rendimiento anual promedio del 7-10%, tu inversión crecerá exponencialmente con el tiempo gracias al interés compuesto. 5. Estrategias para maximizar el interés compuesto en la bolsa. A. Invierte regularmente. Una de las mejores formas de aprovechar el interés compuesto es invertir de manera regular, sin importar las condiciones del mercado. Esto se conoce como dollar cost averaging, promedio de costo en dólares. Ejemplo: si inviertes $100 cada mes en un fondo indexado, estarás comprando más acciones cuando los precios están bajos y menos cuando están altos, lo que promedia tu costo y maximiza tus rendimientos a largo plazo. B. Mantén una mentalidad a largo plazo. El interés compuesto funciona mejor a largo plazo. No te desanimes por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Mantén tus inversiones y deja que el tiempo haga su magia. C. Diversifica tu portafolio. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversifica tus inversiones en diferentes sectores, industrias y regiones para reducir riesgos y maximizar rendimientos. 6. Errores comunes que debes evitar. A. No empezar temprano. Cada año que esperas para empezar a invertir es un año perdido de crecimiento exponencial. B. Retirar los dividendos o ganancias. Si retiras los dividendos o ganancias que generas, estás interrumpiendo el ciclo del interés compuesto. C. No diversificar. Invertir todo su dinero en un solo lugar puede ser riesgoso. Diversifica para proteger tu capital. D. Ignorar la inflación. Asegúrate de que la tasa de rendimiento que obtienes sea superior a la inflación, de lo contrario, tu dinero perderá valor con el tiempo. 7. Conclusión. El interés compuesto es, sin duda, una de las herramientas más poderosas para construir riqueza a largo plazo, especialmente cuando lo aplicas en la bolsa de valores. No importa si eres un inversionista experimentado o si apenas estás comenzando, entender y aplicar este concepto puede marcar la diferencia entre alcanzar tus metas financieras o quedarte corto. Así que no esperes más, empieza hoy mismo a aprovechar el poder del interés compuesto en la bolsa de valores. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo hacer crecer tu dinero, no olvides suscribirte a Futuro Inversor